Buenas tardes, queridos alumnos. Este es el tercer vídeo con mando. En este vídeo, dentro del tema 7, la evolución, voy a intentar explicar el proceso de hominización. La hominización es el proceso evolutivo que conduce desde la separación entre los homínidos y los póngidos, que darán lugar a los monos, hasta el actual Homo sapiens. Dicho de otra forma, la hominización es el proceso de cambio que acaba conduciendo al Homo sapiens. ¿Vale? Voy a ir contando cada uno de las especies que encontramos en esta cadena evolutiva. Bueno, el primer punto importante que hay que tener en cuenta es que más o menos hace unos 8 millones de años se produce la separación en las ramas que conducirán, por un lado, los homínidos, que conducirán al Homo sapiens, y por otro lado los póngidos, que darán lugar a los monos actuales, orangután, chimpancé, gorila. Es decir, si alguien os dice que el hombre viene del mono, no, el hombre no viene del mono. El hombre y el mono tienen hace 8 millones de años un antepasado común. A partir de ahí se separan las ramas. Una rama, a través de diversos cambios, conduce a los monos actuales, y la otra rama, a través de diferentes cambios que ahora vamos a explicar, acaba conduciendo al Homo sapiens. Por el camino hay algunas especies que se extinguen, ¿vale? Y otras que evolucionan y acaban conduciendo hasta nuestra propia especie, ¿vale? Bueno, la primera especie, la más antigua, la más lejana a nosotros, pero dentro de nuestra familia, es el Ardipithecus ramidus, que lo menciona en el libro, ¿vale? Es un homínido arborícola, sí, vive en árboles, se alimenta de fruta, no es bípedo, muy importante, es decir, no camina erguido sobre dos piernas, ¿vale? Sino que vive en los árboles y más parecido a como los actuales monos, ¿no? Tiene un cráneo muy pequeño, ¿vale? Bueno, el Ardipithecus ramidus en algún momento, por motivos probablemente de cambios de clima y demás y tal, pues evoluciona hacia un homínido que puebla la sabana y que se llama el Australopithecus. Esto tiene lugar más o menos hace unos 4 millones y medio de años, y esta especie dura mucho tiempo porque habita en África, más o menos de 4 millones y medio de años hasta 2 millones y medio de años, ¿vale? Y además hay 3 especies de Australopithecus que conozcamos, ¿vale? 2 se extinguieron y una evolucionó, ¿vale? En nuestra misma rama. Se extinguieron el Australopithecus robustus, que tiene un cráneo muy robusto, por eso se llama así, una mandíbula muy potente. Se supone que es así porque se alimentaba de semillas, de raíces, ¿vale? Después el Australopithecus africanus, ¿vale? Y por último, Australopithecus afarensis. El africanus es el que evoluciona hacia el siguiente eslabón de nuestra cadena evolutiva, que es Homo habilis. El Australopithecus tiene aproximadamente unos 800 centímetros cúbicos de capacidad craneana, ¿vale? Cerebro relativamente pequeño, pero esto es muy importante. Los hallazgos que hemos encontrado de Australopithecus, y en particular un esqueleto muy famoso, como una Star System de la paleontología, que se llama Lucy y que se encuentra en África. Este esqueleto, Lucy, es muy famoso porque se encuentra prácticamente completo, lo cual es muy poco frecuente, ¿no? Y al estudiar sus caderas y los huesos del cuello y la nuca, pues ponen de manifiesto que ya era bípedo, ¿vale? Es decir, que hace 4 millones y medio de años ya había homínidos bípedos. Esto cambió la paleontología porque se pensaba que el bipedismo era una cosa bastante más reciente y que de hecho era el cambio fundamental
que había conducido al Homo sapiens. No puede ser así, puesto que el Australopithecus ya era bípedo hace mucho tiempo, ¿vale? Otra prueba que manifiesta que el Australopithecus era bípedo son otras pruebas muy famosas que también creo que se menciona en el libro y en un vídeo anterior que habéis visto se menciona, que son las llamadas huellas de la Etoli, porque se encontraron en la Etoli, Tanzania. Son huellas de un grupo de Australopithecus que caminó por un terreno donde había habido una erupción volcánica y la lava las cenizas volcánicas estaban todavía calientes, pero no tanto como para que no se pudiera andar sobre ellas. Y este grupo de Australopithecus caminó por ellas y después, cuando las cenizas se enfriaron, pues quedaron las huellas fosilizadas. Una historia muy bonita, ¿no? Los paleontólogos han analizado esas huellas y estas huellas ponen de manifiesto que caminaba erguido, sí, que bipedestaba, ¿vale? El Australopithecus africanus evoluciona y hace más o menos 2,5 millones de años, pues surge la siguiente especie en la cadena evolutiva que conduce a Homo sapiens, que es el Homo habilis. Homo habilis es importante por varias razones. Primera, porque es el primer homínido que se encuentra asociado a herramientas. Es decir, en los yacimientos donde encontramos huesos fósiles de Homo habilis, encontramos también las herramientas más antiguas que existen, ¿vale? Por eso se le bautiza como Homo habilis o hombre habilidoso, porque es el primero que fabrica herramientas. También Homo habilis es importante porque pertenece a la familia de los homínidos, igual que pasaba con Australopithecus y con Ardipithecus, pero es el primer representante del género Homo, que es nuestro mismo género. Sí, es un pariente mucho más cercano a nosotros, ¿vale? Homo habilis ya tiene una capacidad craneana de más o menos 950 centímetros cúbicos, es decir, un poco más que Australopithecus, ¿vale? Y Homo habilis evoluciona más o menos hace unos 800.000 años hacia el siguiente eslabón de la cadena evolutiva que conduce al sapiens, que es Homo erectus. Homo erectus también es importante sobre todo por 3 razones. La primera, porque es el primer turista, es decir, es la primera especie de homínido que sale de África. África entonces estaba unida a Europa por el estrecho de Gibraltar, que eso estaba unido, y también, sobre todo, a Asia, ¿vale? Se supone que cruzó por la parte de Suez a Asia y por Asia llegó a Europa, se supone, ¿vale? Se han encontrado restos fósiles de Homo erectus de 800.000 años y 700.000 años en Asia y en Europa, lo cual quiere decir que fue una migración bastante rápida y, de hecho, el primer europeo, es decir, el primer homínido que se encuentra en Europa, se ha encontrado en España, es decir, era español, que es en Burgos, que es en los famosos yacimientos de Atapuerca, de los más importantes del mundo, y que os aconsejo vivamente que si podéis visitar, lo hagáis, porque es una experiencia espectacular. Y allí se encuentra un homínido que se bautiza como Homo antecesor y que en realidad es un Homo erectus europeo, ¿vale? ¿Por qué es importante también Homo erectus? Pues porque es el descubridor del fuego. Sí, el fuego, Homo erectus es el primero que lo utiliza. Y el fuego es muy importante por varias razones. Primera, permite hacer vida nocturna, que eso es muy importante para la caza, por ejemplo, ¿vale? 2, permite ocupar zonas frías, porque el fuego calienta, ¿vale? Y 3, la más importante de todas quizás, permite cocinar. Y eso es muy importante en concreto para el consumo de carne. ¿Por qué? Porque la carne cruda no es fácil de consumir, sobre todo para niños y ancianos. Pero Homo erectus, cocinando la carne muy rudimentariamente,
puede hacer un consumo de la misma. Y la carne es muy importante en la evolución porque el cerebro consume más o menos un 30% de la energía que consume el cuerpo. Y ese consumo tan elevado de energía es difícil conseguirlo con una alimentación basada exclusivamente en productos vegetales, ¿vale? En cambio, la proteína de la carne tiene mucha energía y por tanto se piensa que el consumo de carne también va aparejado a un aumento del cerebro, ¿vale? Que se produce de forma bastante contundente a partir de Homo habilis, ¿no? Esas son las 3 razones más importantes, ¿no? Perdón, de Homo erectus. También señalar que Homo erectus quizá fue el primer homínido que tuvo un cierto embrión de religión. No exactamente religión, pero como una especie de culto a los muertos. ¿Por qué? Porque las especies anteriores se supone que dejaban los muertos a la intemperie e incluso en algunos casos carroñaban a los muertos. Pero Homo erectus se han encontrado yacimientos en los que hay fósiles en posición fetal y con restos de flores, evidentemente fosilizadas y demás, alrededor. Entonces se supone que tenía un cierto culto a los muertos, ¿vale? Homo erectus evoluciona hace aproximadamente unos 400.000 años hacia Homo sapiens, ¿vale? Pero este primer Homo sapiens más antiguo se denomina normalmente Homo sapiens arcaico, ¿vale? Ya tiene un cerebro bastante mayor, 1100, 1200 centímetros cúbicos, es mucho más parecido a nosotros en lo que es la estructura del cráneo y demás, surge en África. Es decir, nuestra especie, el Homo sapiens, la especie de verdad a la que nosotros pertenecemos, es africana. Por tanto, en fin, esto también sería un argumento contra el racismo y ese rechazo a veces que hay hacia África, ¿no? Pues es la cuna, es nuestra cuna, es la cuna de la humanidad, ¿no? Homo sapiens surge en África hace unos 400.000 años y se supone que migra también y evoluciona hacia Homo sapiens sapiens hace unos 150.000 años en África y esa especie nueva africana también cruza a Asia y a Europa, ¿vale? En donde primero se encontró restos de Homo sapiens, no fue en África, sino en Cromañón. Por eso a veces también se llama el hombre de Cromañón. Homo sapiens sapiens tiene ya un cráneo, una capacidad craneana igual a la nuestra, 1450 centímetros cúbicos más o menos. Se supone que tiene ya lenguaje, ¿vale? También es el inventor del arte rupestre, pinta las cuevas, ¿vale? Tiene una religión, eso ya está más claro. Esas pinturas rupestres se asocian a ideas religiosas, embrionarias, animistas, ¿no? El primero que se adorna, ¿vale? Que tiene un culto elaborado a los muertos, ¿vale? Es decir, Homo sapiens sapiens es muy parecido ya a nosotros en sus conductas básicas y demás, ¿no? Y es ya nuestra especie, es decir, somos nosotros realmente, ¿vale? Bien, pues esto es la cadena evolutiva. Vamos a repasarla en un momento nombrando solo las especies, ¿vale? Hace 8 millones de años, separación en las ramas que dan lugar a los homínidos y al final nosotros y a los monos, ¿vale? Primer ejemplar, Ardipithecus ramidus. Prácticamente vive en los árboles, tal, bastante distinto a nosotros. Después, los Australopithecus. 2 especies se extinguen, una evoluciona, el Africanus, hacia Homo habilis, primer representante de nuestro género. Inventor de las herramientas. Homo habilis evoluciona hacia Homo erectus, ¿vale? Inventor del fuego, primer viajero que se expande prácticamente por todo el mundo. Homo erectus evoluciona posteriormente hacia Homo sapiens arcaico, ¿vale? Y Homo sapiens arcaico evoluciona hacia
Homo sapiens sapiens. En medio, hace unos 150.000 años, se supone que Homo sapiens se desgaja una rama que da lugar al Homo neanderthalis. Sí, no se me había olvidado, está ahí. Homo neanderthalis evoluciona en paralelo a Homo sapiens y hay un momento en que conviven Homo sapiens sapiens y Homo neanderthalis, ¿vale? Homo neanderthalis se extingue hace aproximadamente unos 30.000 años. No sabemos por qué, ¿vale? Y una curiosidad, el último Homo neanderthalis, sí, los últimos miembros de la especie, se extinguen en Gibraltar. Sí, los últimos restos se han encontrado en cuevas de Gibraltar y a mí eso me ha resultado siempre como muy emotivo, ¿no? Podemos imaginarnos a esos últimos miembros, ya muy pocos, ahí con el mar enfrente, sin tener dónde ir, sin que haya más miembros de su especie, ¿no? Muy solitarios, ¿no? Y extinguiéndose poco a poco, ¿no? No se sabe si Homo neanderthalis se extingue porque Homo sapiens sapiens lo desplaza y lo elimina al final, ¿no? Compitiendo por los nichos alimenticios y demás, o hay teorías que sostienen que se hibrida, es decir, que se cruza Homo sapiens sapiens con Homo neanderthalis y que nosotros tenemos en nuestros cromosomas restos genéticos de Homo neanderthalis. Esto no está probado, pero no es tan improbable. Se llama teoría de la hibridación, ¿vale? Bueno, espero que esto no haya sido muy aburrido y que más o menos os haya quedado claro cómo es el proceso de hominización. Muchas gracias, alumnos.